Cordial saludo, apreciados hermanos y amigos, familia de la fe que hoy nos permite el Señor reunirnos en este lugar para dar la gloria, la honra a su nombre, la que es merecida, la que es necesaria, no porque Él la necesita, sino porque nosotros necesitamos hacerlo, porque Él es Dios justo, todopoderoso y requiere que todo aquel que conoce realmente el nombre del Señor pueda ofrecerle a Él la gloria y la honra que Él merece. Cada día que nosotros nos acercamos al Señor vamos a encontrar muchas más razones para poder exaltar su nombre. El entender su persona, conocerle a Él, es la cosa más maravillosa que pudiera pasarle a cualquier ser humano en esta tierra. La misma creación le adora, la misma creación le canta. Los animales en el campo, en los montes, en los valles, en cualquier lugar, la creación misma, todo lo creado se rinde ante los pies de un Dios todopoderoso. Cuánto más nosotros que somos sus hijos, que creemos que estamos salvados por Él, que Él ha traído a nosotros salvación, vida eterna, que ha demostrado su amor y su misericordia para con nosotros, rendir nuestros corazones, pero de una manera real. En ocasiones es posible que el cuerpo pueda doblegarse y aún postrarse en rodillas, pero el corazón muchas veces sigue erguido, en orgullo, en vanagloria, en impiedad. Pero el Señor es grande en misericordia, dice su palabra, y trae las escrituras para que podamos nutrirnos de su verdad. Y son las palabras de Él mismo quienes nos llevan a nosotros a conocerlo. Hemos tenido la oportunidad más de una vez de poder tener la situación o la escena en que nos presentan a alguien y decimos: hola, ¿cómo estás? Es un gusto conocerte, mi nombre es Ahmed. Y la otra persona luego te dice tu nombre. Y al compartirte el nombre de él, luego después que se ven, es muy fácil uno decir: no, yo conozco a tal persona. Pero con el Señor es mucho más que darnos una mano un día. Es que Él es infinitamente poderoso, infinitamente fiel, infinitamente justo, infinitamente sabio. Y cada día podremos avanzar un paso más a través de la revelación de su Santo Espíritu y las Escrituras para conocerlos a Él mucho más. Y si es de ese tipo de personas que pudiéramos nosotros decir: es un placer conocerlo. Yo no sé si usted antes podría haber dicho eso en realidad de alguien, de una persona, de alguien que conoce y de pronto, como a manera de cortesía, le das tu mano y dices: es un placer conocerte. Y entre más eminente sea esa persona, nosotros nos sentimos con mayor agrado y de hecho hasta de alguna forma nos sentimos orgullosos de decir que conocemos a cierto tipo de persona, porque es un deportista famoso, porque es un cantante, un actor, una actriz, un hombre, una mujer, un escritor, un político o alguien de influencia. Y nos llenamos a veces nuestro corazón de orgullo y quizá una selfie para redes sociales diciendo: soy amigo de tal persona. Con el Señor muchas veces no es así. Y dejamos de lado que, aunque Dios no tiene redes sociales, sí dejamos ver muchas veces nuestro carácter a través de redes sociales. Y mostramos en redes lo que nos gusta, lo que nos apasiona, incluso hasta lo que nos disgusta, porque es una forma también de comunicación pública de nuestro modo de pensar. El Señor no tiene Facebook, el Señor no tiene Instagram, el Señor no tiene redes, TikTok, nada de esas cosas. Pero sí tiene un libro en el cual nos permite a nosotros poder conocer su persona y que podamos no solamente interiorizar quién es Él, sino que también podríamos exteriorizar quién es Dios. Porque en la medida que un hombre o una mujer, cualquiera que fuere, un ser humano que conoce al Señor, realmente de acuerdo a su palabra y como Él se presenta, siendo la Biblia una autobiografía de Dios, tendremos entonces la oportunidad nosotros de conocerlo a Él más profundamente y cada día. Y esto nos puede llevar a nosotros a que pudiéramos llegar a otras personas sencillamente porque somos capaces
demostrar con alegría. Y no sé si la palabra adecuada sea orgullo, porque pareciera que se confundiera con otra cosa, pero sí llenar nuestro corazón y empavonarlo de alegría y de felicidad porque hemos conocido al Señor. Y una de las razones por la cual nosotros predicamos el Evangelio es porque Él vino a nuestras vidas y se presentó. Y cada día pone algo más en nosotros para poderlo conocer. Un chispazo de su gloria, un poco de revelación más de su persona y de su carácter. Y esto debería hacernos sentir felices, gozosos, quizás es el término que estaba tratando de emplear. A veces pasa por alto el conocer a un Dios, al verdadero Dios, al único Dios, todopoderoso, y sencillamente pasa desapercibido en la vida de muchos de nosotros. Hoy hemos traído a través de una serie que se llama Un llamado a la fe, un tema que se llama La persona de Cristo. Hoy quiero presentarte a Cristo una vez más. Pastor, eso lo hizo el año pasado y el anterior. Pues no es el mismo tema, pero sí, a través de la Escritura vamos a dar un recorrido hoy por la persona de Cristo para que conozcamos quién es el Señor. Y quizás se te ha olvidado quién es Dios. Y cuando se nos olvida quién es Dios, estamos perdidos. Cuando se nos olvida quién es el Creador, quién es el Todopoderoso, quién es realmente Cristo en nuestras vidas, pasamos a vivir vidas realmente infelices, sin gozo, sin alegría. Porque una persona que mantiene su esencia del conocer al Señor, de entender sus palabras, nunca debería estar tan afligido como para dar la espalda al Señor y vivir una vida triste, una vida aburrida, una vida sin esperanza. Así que hoy quiero que tú y yo oremos juntos y pidamos a Dios que a través de la revelación del Señor y no del predicador, tú puedas conocer la persona de Cristo, porque a veces creemos conocerlo, pero no es cierto. Y que a través, que sea la misma Escritura quien presente a ese Dios todopoderoso y no una persona, un hablante, sino el mismo Dios que inspiró a hombres para que escribieran con su puño y letra la manifestación de su persona. Eso es la palabra. La palabra no contiene la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, que inspirada a muchos hombres para poderla escribir y transmitirla a través de la historia a su familia, a la iglesia. Entonces, ore conmigo, hermano, es la Escritura quien le dará a conocer quién es el Señor en este día. Gracias, nuestro buen y amado Dios. Poderoso Señor, te suplicamos que hoy esta palabra que sea compartida pueda traer a nuestras vidas la revelación de tu palabra, que podamos creer con todo nuestro corazón que tú, Dios Padre, un día levantaste a Jesús, el Cristo de entre los muertos, y que has traído esa fe a lo más profundo de nuestro ser, y que todo lo que Jesús dijo de sí mismo es verdad, podamos comprenderlo, Señor. Hoy nuestras vidas, Señor, se rinden ante ti y te suplicamos nos ayudes en esta caminata por la persona de Cristo Jesús y decimos amén. Algo que tú y yo debemos comprender y que se nos ha olvidado, quizás mencioné algo de estos puntos o de estas características de la persona de Cristo, lo mencionamos la vez anterior, pero vamos a tomar esta ocasión para que sea todo el tema dedicado a esa persona de Cristo. A nosotros se nos olvidan muchas cosas y es necesario recordarla una y otra vez y otra vez. Y en los momentos de aflicción, cuando se nos es recordada la palabra de Dios, tomamos ánimo y recordando que este lugar no es para motivar. No soy un motivador, no soy un recreacionista, sencillamente un mensajero del mensaje de la palabra de Dios. Y algo que usted y yo debemos recordar todo el tiempo, en todo momento, es que Jesús, el Cristo, nuestro Salvador, Él es el Dios eterno y creador del universo. La inspiración de la creación de todo el mundo entero provino de Cristo, su plan, su persona. Nosotros tenemos que comprender que
a veces tenemos la tendencia de considerar que el Creador es el Padre. Y por ahí, si acaso nos acordamos nosotros que el Espíritu Santo, dice la Escritura, estaba sobre la faz de las aguas, porque lo dice en Génesis. Pero cuando vamos a hablar de creación, lo primero que se nos ocurre en nuestra vida es buscar el capítulo 1 del libro de Génesis, del primer libro, ¿verdad? Y encontramos que dice, en principio el Señor creó los cielos y la tierra. Pero cuando pensamos en ese Señor que creó, o ese Dios todopoderoso, creó los cielos y la tierra, la historia y el contar, la tradición oral, de hecho la costumbre cristiana nos lleva a nosotros inmediatamente a tener como una noción de que es Dios Padre. Pero tú tienes que recordar que Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. El Espíritu Santo con el Padre, con el Hijo, uno solo. La Escritura menciona en todos los tiempos que Dios es uno. Entonces, cuando tú pienses, no, lo que pasa es que eso no lo hace el Hijo, eso lo hace el Padre. Esto no es obra del Padre, esto es obra del Hijo. Esto no es obra sino del Espíritu Santo de Dios. Por supuesto que la Escritura habla claramente en la manifestación o en la exposición o en el tipo de cosas que ocurrieron en medio o delante de los hombres para que nosotros pudiéramos tener claridad, por supuesto, de quién hace las cosas. El que fue a la cruz no fue el Padre, fue el Hijo. Y son cosas tan categóricas como estas las que nosotros debemos tener muy claras. Por supuesto que sí. Pero cuando se habla de la persona de Dios, tenemos que tener claridad en que Dios es uno. Dios es uno. Son tres personas y sé que algunos tendrán algún tipo de dificultad para poder comprender esto, pero no es mío darlo, ¿verdad? Es revelación del Espíritu de Dios el que traerá a nosotros. Y por supuesto, la revelación por parte del Señor, y que también usará a hombres y quizás mujeres para también llevar el mensaje y aclarar las situaciones que cada uno tenga de dudas en su vida espiritual y en su vida de devoción al Señor. Pero cuando tú escuches y cuando tú veas que Él es el Dios eterno y creador del universo, no está sacando ni al Espíritu Santo de Dios ni está sacando a Jesús. Tienes que tener claridad de esta gran verdad. Si tú analizas Génesis capítulo 1 y buscas esta verdad acerca del Señor, encontrarás que en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan encontrarás también la misma verdad. Y quiero que vayamos ahí a la Escritura, Juan capítulo 1, verso 1 al 2. Ahora vamos a mirar que Jesús es el Dios eterno y creador del universo. Y vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 1 al 2, casi que una réplica exacta de lo que es Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Y dice la Escritura en Juan capítulo 1, verso 1 al 2, dice, el verbo hecho carne, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Sabe por qué era en el principio con Dios? Porque es Dios. Porque era Dios desde el principio, porque es Dios ahora y porque será Dios después. Y si vamos a Hebreos, decimos, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hay un atributo de Dios que se llama la inmutabilidad. ¿Y a qué se refiere la inmutabilidad? Que no hay cambio alguno. Entonces, usted y yo debemos comprender que cuando hablamos de Cristo Jesús, la persona de Cristo Jesús, Él es el verbo hecho carne. Él es el Dios eterno y creador del universo. Vamos ahora a Juan capítulo 8, versos 58 y 59. Evangelio según San Juan capítulo 8, versos 58 y 59. Y encontramos lo que dice la Escritura. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy.
Entonces dice la Escritura, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos y se fue. Tenemos que comprender que algunos hoy solo se hacen llamar hijos de Abraham, porque no creyeron que Jesús fuera el Dios Todopoderoso, en que Jesús fuera el gran yo soy. Ese yo soy que se manifestó a Moisés un día, cuando Moisés le pregunta, torpe de lengua, un poco confundido y con temor, y como era lógico, encontrarse un hombre para enfrentarse a un rey de una nación poderosa, la megápolis de aquel tiempo, de una nación como Egipto, poderosa, con un rey poderoso e implacable, ir allá y decirle, deja ir a mi pueblo, porque yo soy me ha enviado. Estamos hablando del Dios Todopoderoso. Por eso usted encontrará en la persona de Cristo que Él manifiesta muchas veces, y tomaremos un tiempo para mirar esto. Los yo soy que pronunció Jesús. Yo soy. Quiero recordarte algunos así por encima. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Es el mismo Jesús que se manifiesta en el Nuevo Testamento, pero es el mismo Dios Todopoderoso que se manifiesta en el Antiguo Testamento, un hombre llamado Moisés y llamado Abraham y llamado Jacob y llamado Isaac. Es el mismo Dios Todopoderoso que ahora está manifestando a través de la persona de Jesús el Cristo. Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y está dando a conocer su nombre. Yo soy el que soy. Jesús se está presentando de esta manera. Por eso, cuando usted lee esta palabra, usted encuentra que Él dice, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué cree usted que ocurrió en ese momento? La sangre le hervía a aquellos que estaban escuchando estas palabras, porque alguien que se hiciera llamar o que dijera yo soy, eran unas palabras prohibidas en medio de los judíos. Eran palabras que no podrían pronunciarse. Pero Él, ¿sabe por qué Jesús podría pronunciarlas? Porque Él era, porque Él es y porque Él será. Inmediatamente, usted se imagina escuchar este tipo de palabras y la primera reacción de las personas no fue postrarse y adorar. ¿Sabe cuál fue la primera reacción de aquellas personas cuando escucharon a Jesús diciendo yo soy? Buscar en el piso, porque por blasfemia podría alguien ser apedreado. Y el amor que le tenían muchos a Jesús en este tiempo era manifestado cuando se postraban ante Él. Pero el odio que ellos querían manifestar, los que le odiaban, era apedrearlo, lanzarlo de un precipicio, hacer algo que pudiera acabar con la vida de Jesús. Cuando tuvieron la plena oportunidad, por eso llevaron a Cristo a la cruz del Calvario para crucificarlo. Pero a Él no lo atrapan, Él se entrega, Él pone su vida, porque no fueron los romanos, ni los gentiles, ni los judíos, ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros quien puso a Jesús en una cruz. Y sé que para algunos va a ser chocante escuchar esto que voy a decirle. No fueron ellos los que pusieron a Jesús en la cruz. El Padre Dios Todopoderoso puso a su Hijo en la cruz para que se desatara sobre Él toda la ira de un Dios justo, para poder justificarnos a nosotros los que hoy creemos en el Hijo de Dios como Salvador. Difícil de creer para muchos hoy. Y créame que de aquí se ha ido gente por esta afirmación. ¿Cómo es posible? Estás hablando de un Dios malo, de un Dios cruel. Mira, si la crueldad, a la que llamamos nosotros crueldad, que Dios llama justicia, no se hubiera desatado sobre Él la copa de la ira de Dios sobre su Hijo amado, nosotros no tendríamos esperanza alguna. Pero ¿sabes algo? Muchos lugares hoy suavizan esta gran verdad, esta poderosa verdad. ¿Sabe de qué copa hablaba Jesús cuando estaba en Getsemaní, orando de rodillas, sudando como gotas de sangre? Cuando Él le dice al Señor, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe de qué copa estaba hablando? ¿Crees que era la copa de vino con que se compartió la cena aquel día? Pues no, es la copa de la ira del Dios Todopoderoso, justo
fiel, justiciero, que no tendrá por inocente al culpable. La copa de la ira de Dios derramada sobre su Hijo amado en la cruz del Calvario para salvar al hombre creyente de la ira venidera. No, pero es que todo esto se va a componer cuando Dios venga. ¿Sabe una cosa? Se compondrá para la iglesia del Señor. Pero para los malos no será así. Para los que se abandonaron en manos del pecado no será así. Para los que le dieron la espalda al Señor no será así. Para los incrédulos no será así. Para los pecadores no arrepentidos no será así. Entonces, amado hermano, usted y yo tenemos que entender que Él es el verbo hecho carne. Otra cosa que usted y yo debemos comprender de la persona de Cristo Jesús, yo quiero hacer la pregunta para enfocarnos nuevamente. ¿De quién hablamos hoy, hermanos? Cristo, Jesús. La persona de Cristo. La persona de Jesús. Estamos hablando de Él. Él es la vida y la luz de todos los hombres. Él es la vida y la luz de todos los hombres. Juan capítulo 1, verso 4 lo dice claramente. Dice la palabra, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero no sé si han leído que la Escritura dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y también el Señor les habló, les predicó diciendo, no quieren venir a mí porque soy luz y como vengan a mí sus obras quedarán expuestas. Entonces amaron más la luz, las tinieblas que la luz. ¿Sabe por qué? Porque sus obras eran malas. ¿La obra de aquellos hombres? No, la obra de nosotros. Por eso por obra no alcanzamos salvación. Porque por muy piadoso que tú y yo parezcamos, dentro de nuestro corazón hay una maquinita poderosa de hacer maldad. ¿Sabe algo? No sé si usted se sienta aludido o ofendido por esto que le voy a decir, pero usted no es tan malo como puede ser. Por normas morales y por la misma misericordia de Dios. Porque si usted y yo muchas veces supiéramos que nadie nos va a ver, que estamos completamente herméticos, el nivel de maldad de nosotros se multiplicaría a la enésima potencia. ¿Sabe por qué no somos más malos? Porque sabemos que hay sanciones. Porque sabemos que hay consecuencias. Porque hay algo que nos limita, la misma conciencia en el no creyente, la misma conciencia en el que no es hijo de Dios, en el ateo, en el incrédulo, lo detiene. Pero créame que un ateo, un no creyente, o alguien que se haga llamar así, no mata a alguien porque sencillamente teme ir a la cárcel por un asesinato. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que no solamente los no creyentes se limitan de matar a alguien porque saben que podrían ir a la cárcel. Muchos de nosotros, sentados en estas sillas, no matamos a alguien sencillamente porque sabemos que podemos ir a la cárcel también. ¿Qué nos hace diferentes a ellos y a nosotros? Nada. El pecado. ¿Qué nos hace diferente entre ellos y nosotros? Únicamente que por su misericordia y por su gracia, nosotros un día hemos creído en el Hijo de Dios Todopoderoso. Y que nuestra fe, aunque nosotros cometamos este tipo de pecados, los pecados pasados, presentes y futuros, ya han sido pagados, cancelados en la cruz del Calvario por aquellos que creen en el Hijo del Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús. El nivel de maldad del hombre no ha sido manifestado totalmente. Una vez alguien me ofreció dinero a cambio de que yo gestionara algo que estaba en mi poder hacerlo. Y yo le dije, mira, te equivocas si piensas que por dinero vas a comprarme para que yo cometa un ilícito. Y yo luego llegué a casa y me puse a pensar, creo que hablé con mi esposa y le conté la situación, pero yo me puse a analizar mis palabras y sabes, cuando tú dices este tipo de cosas, ¿te sientes bien o te sientes mal? Tú te sientes bien porque tú has dicho algo
que te hace sentir bien y que te hace ver bien ante las personas, para que las personas digan, ese no es un tipo corrupto. Y yo empecé a analizar mis palabras y me puse a pensar que lo que yo le dije fue, piensas que con dinero vas a comprarme para que yo pueda cometer un ilícito. Y llega a mi mente un pensamiento que seguramente no viene de Dios, o viene de mí o viene de Satanás, y dije, pero quizás con un reloj sí. Porque cada uno de nosotros tiene pasiones, deseos, anhelos. Quizás no te compran con dinero. Hay gente que se compra con un chisme. Te cuento algo si me ayudas con esto. Típica. Tan sencillo como eso. No, pero es que, bueno, entonces no te cuento. Bueno, cuéntame para ayudarte de una vez. Así de sencillo. Un día alguien vendió su primogenitura y no la vendió por una corona, la vendió por comida. Entonces el mundo dice que cada uno tiene su precio. Y sabes que la Escritura también lo dice. Pero el precio que Él pagó por nosotros fue su sangre. Fuimos comprados los creyentes. Pero el mundo te compra con cosas, no con sangre. El mundo te cambia una cosa por otra. Él te compró con su sangre. Porque Él es vida en sí mismo. ¿Sabes por qué Él es vida? Porque Él pudo vencer la muerte. Porque Él murió y resucitó. Por eso Él es vida. Por eso Él es vida. Nadie puede negociar contigo tu vida para que mueras y resucitarte, sino única y exclusivamente Dios. Nada ni nadie puede comprarte para darte vida nuevamente. Nada, hermano. ¿Sabe? Te pueden comprar única y exclusivamente para muerte, pero para vida no. Porque Él es la única fuente de vida real y absoluta en todo el universo conocido y el no conocido. Él es la luz de todos los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vamos a Juan capítulo 6, verso 35 y encontramos. Jesús les dijo, aquí está un yo soy. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Este mundo nos cambia comida y bebida por placer. Jesús nos cambia comida y bebida para vida eterna. Todo el que en mí cree no tendrá hambre ni sed jamás. Él es el pan de vida. Por eso aquellos buscaban piedras inmediatamente al manifestar Jesús, no solamente el yo soy, sino hablar del pan de vida. Porque es que hablaban de que el Señor, en medio de la necesidad de los antiguos, un día hizo llover pan del cielo, el maná que usted y yo conocemos. Llovió maná y tomaban ese maná y en ese día lo procesaban y hacían pan. Entonces ahora el Señor está haciendo una manifestación de su persona diciendo, no, es que yo no soy el maná. ¿Sabe cuánto duraba el maná o cuánto tiempo tenían autorizado para recoger ese maná? 24 horas ese día. El otro maná que necesitaba, pues no dejen eso ahí. Ahora esperen que venga el nuevo maná para poder. Pero Él es su único pan de vida. Y cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, ellos se sienten aturdidos, enervados, enojados. Sencillamente porque Él se está presentando como ese maná que vino del cielo. Y es para vida eterna cuando dice, no tendrá hambre nunca. Nunca. No, pastores, que dice jamás, dice del agua o de la sed. Pero del pan dice nunca. Y del agua dice jamás. ¿Sabe qué es nunca? Nunca. ¿Y jamás? Jamás. Jamás es nunca y nunca es jamás. Nunca. Nunca jamás tendrá sed, nunca más. ¿Sabe? Porque aunque muriéramos,
y no volviéramos a comer, Él nos llenará y nos saciará. Este cuerpo va a morir un día. Hermano, no sé si para ti es una mala noticia recordar esto, pero tú y yo un día vamos a morir. Esto se va a acabar. Los años van pasando. O no nos damos cuenta que ya nos salen canitas, se nos cae el cabello. Hay gorditos que no podemos bajar así hagamos ejercicio, que nos cuesta un poco más, que las rodillas duelen un poco, que uno se levanta y es todo crujiente y que no sabe por qué. Pero ¿por qué si yo hace unos años era todo esbelto y tenía tantas virtudes y mi piel era... Y bueno, el tiempo ha pasado. ¿Quién es hoy viejo o vieja? Sencillamente debe entender que los años van pasando y que un día se acerca para partir de esta tierra. Pero ningún creyente verdadero debería temer a la muerte, porque sabe que será solo un instante y que luego resucitará para vida eterna. Juan capítulo 8, verso 12 dice, Jesús, la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Y vemos el verso 12, dice, otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 11, 25 dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, a usted se le ha olvidado esto y usted tiene que recordarlo constantemente. ¿Cuántos creyentes nos sentimos a veces como muertos? Algunos de nosotros estamos esperando que venga el Señor en algunas ocasiones. Señor, bueno, aquí está pues. ¿Alguna vez no te has decidido, bueno, Señor, llévame? Pero cuando se te mejora la situación, espera un poco más, que ya esto está como bueno. Quiero que comprendas algo. Una de las razones por la cual usted y yo vivimos aflicciones en esta tierra es para recordarnos que este no es nuestro lugar de permanencia eterna. En el mundo tendréis aflicción. ¿Y por qué tendrás aflicción? Para que tú te recuerdes que vendrá un día que no habrá más llanto, ni dolor, ni lágrimas. Y todas las lágrimas un día serán limpiadas de nuestro rostro y no tendremos necesidad de llorar ni de sentirnos adoloridos por nada. Esta es la esperanza. Él es la resurrección y la vida. Aunque estemos muertos, viviremos. Los que murieron en el Señor, un día Pablo, María, Pedro, Silas, Priscila, todos esos hombres que hemos leído nosotros y de hecho los que son mencionados como hombres que mostraron su fe, todos estos hombres un día serán resucitados para que podamos convivir cara a cara con la presencia del Dios Todopoderoso, Omnipotente. Ya pasará, ni el cielo que ves quedará en pie, ni la tierra que pisamos quedará en pie. Porque la Escritura dice, y no sé si lo había leído y comprendido de esta manera, porque dice que el cielo y la tierra pasarán, más mi palabra no pasarán. Y dice la palabra de Dios que un día vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo se va a acabar, absolutamente todo. Algo que tienes que conocer de la persona de Cristo Jesús, que Él es el único salvador de toda la raza humana. Él es el único salvador de toda la raza humana. Juan capítulo 8, verso 24 dice de la siguiente manera. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, otro yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creemos, hermano, por muy adornado, por muy romantizado que esté, y cuando... pues a nadie le gusta ir a un sepelio, ¿verdad? ¿A quién le gusta ir al sepelio? Alza la mano. No, me encanta ir a un sepelio, eso yo me levanto. ¿Dónde habrá sepelio para ir al sepelio? Yo creo que nadie hace este tipo de cosas. ¿Sí o no? O hay alguien aquí entre nosotros que diga, no, a mí me encantan los sepelios. Hemos dicho de algunas personas, oye, ese tanto, ¿cuántos sepelios hay? Busca sepelio en Facebook para ver eventos cerca, sepelio, yo voy. Pero hermano, o sea... Creo que nadie en sus 5 sentidos, en su lógica y en su cabalidad mental pudiera agradarse de ir a un sepelio. A mí no me gusta ir a sepelio, pero una de las razones por las que menos me gusta ir a un sepelio es porque todos esperan que cuando el muerto ha muerto,
yo pueda decir esas palabras, estará hoy con Dios en el paraíso. Eso trae al corazón de la familia y de los que oyentes, trae, sí, es verdad, aunque él mataba, robaba, mentía, fornicaba, adulteraba, maltrataba, decía malas palabras, vivía. Él nunca fue a la congregación, nunca creyó en Dios, pero hoy estará con Dios en el paraíso. Todos quieren escuchar esto. Y una de las razones más poderosas por la cual no me gusta ir ahí es porque no he sido llamado sino a decir la verdad. Entonces, o la omito y me muerdo la lengua, o busco la oportunidad para predicar que todos los que no han creído en el Señor morirán sin Él, y el día que serán resucitados para juicio y no para salvación. Puedes romantizarlo como tú quieras. Él era un ángel, ahora tienes 2 ángeles más, murieron tus padres, tienes 2 ángeles en el cielo. ¿Tú no has escuchado eso? Y canciones que cantan muy románticas y aparentemente espirituales, sí, desde allá me verás y estarás conmigo. No va a ser cierto. Y si tú eres creyente, tú deberías comprender esta verdad. Y si no eres creyente, debes enterarte de esta verdad. Los que murieron sin Cristo no resucitarán para vida eterna, sino para juicio y condenación. En algún lugar alguien tiene que decirte la verdad. Ahora, créeme que decir estas palabras en un sepelio es de lo más heavy, más duro que podríamos nosotros experimentar. Pero cuando en medio de la congregación, alrededor del ataúd, se levanta alguien y me pregunta, pastor, ¿se fue para el cielo o se fue para el infierno? Pues la verdad no sé. Pero la Biblia dice que los que murieron en Cristo serán levantados para la resurrección de ellos será para salvación, pero los que murieron sin Cristo, su resurrección será para condenación y muerte eterna. Y al hablar de Cristo Jesús, tenemos que decir lo que la Biblia dice acerca del Señor. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, o sea, que yo soy Dios, que yo soy Salvador, que yo soy la vida, que yo soy el camino, que yo soy la verdad, que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. Y si mueren en sus pecados, se levantará para ira y no para salvación y misericordia. Juan 14:6 dice la escritura, nuevamente lo leemos. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único Salvador. Hermano, olvídate que tu abuela o mi padre o mi madre, que ya fallecieron, van a venir por mí para librarme del infierno. No va a pasar. Voy a hablar de mi madre, de mi padre y de mi abuela para no hablar de tu padre, de tu madre y de tu abuela. Porque la mía no va a venir, ni mi padre tampoco. No viene la mía, no, hermano, no viene la tuya. Alguien tiene que hablar la verdad de Cristo. Cosa dura es esta, pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. Hechos capítulo 4, verso 12 dice una verdad acerca de que Él es el único Salvador de toda la raza humana. Y en ningún otro hay salvación. Dígalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, esto cuesta predicarlo, pero es la realidad. Cuando dicen, a mí me encanta, me gusta mucho estudiar las palabras. Y hay una línea de palabras que son categóricos. Y en la línea de palabras categóricos se encuentran todo, eso es categórico. Nada es categórico. Siempre es categórico. Hermano, pero aquí vemos una que es categórica. En ningún otro hay salvación. ¿Cuál es el categórico aquí? Ninguno. No hay ninguno.
Te han podido pintar la historia de color rosa, azul, amarillo, de flores, lo que tú quieras. No hay salvación fuera de Cristo Jesús. No la hay. En ningún otro pastor y no. Y tampoco. No te molestes en preguntarme. No hay. ¿Lo digo yo? No. Lo dice la Escritura. Es muy fácil predicar estas cosas a evangélicos que llevan años acá porque saben que en ningún otro hay salvación. Pero predícale a un no creyente esta verdad. Y tendrás problemas. Pero a un verdadero creyente no le importan los problemas al manifestar las verdades que la Escritura dice acerca de la persona de Cristo Jesús. Ahora, quiero presentarte a su majestad, el soberano absoluto del universo. ¿Quién es ese? Cristo. Mateo capítulo 28, verso 18 dice lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Soberano. Repítalo. Soberano. Algunos predican, soberano Dios poderoso, te doy gracias, te presento mis peticiones y que ellas se cumplan. Amén. Ah, se me olvidaba, en el nombre de Jesús. Amén. Porque dice la Biblia que todo lo que pidieras en el nombre de Jesús te será dado. ¿Dice o no dice? Conforme a su voluntad. La soberanía de Dios, y es algo que nos cuesta a veces comprender, porque alguien me decía, pastor, desde que usted predicó la verdad de que el diezmo no es una obligación para los cristianos, parece que hubiese sido peor, porque ahora, si antes le costaba sacar dinero y usted dice que eso no es una obligación y que eso fue en el Antiguo Testamento y que eso fue una orden para los judíos y no para nosotros la iglesia, sino que la iglesia debe ofrendar, entonces ahora nos volvimos más duros. Así me dijo un hermano hace un par de días. Pero quiero decirte algo en cuanto a la soberanía de Dios. Y quiero que sepas esa verdad. Primero, que el diezmo no es una imposición para la iglesia. Y el diezmo era porque era un estado teocrático y que la forma de recaudo y de ayuda a la nación y de sostenimiento era a través del diezmo. ¿Y por qué era teocrático? Porque se basaba o se fundamentaba o se regía el gobierno de acuerdo a los principios de Dios. Y quien gobernaba tenía que regirse por los principios, por las leyes, por la ley, por el Pentateuco, por la Torá, y tenía que cumplir. Gobernar con ellos. No había constitución. La constitución de aquellos era la palabra de Dios, era la ley. Nosotros ofrendamos. Ah, bueno, entonces puedo dar menos. La enseñanza de Cristo Jesús es que la mujer que él admiró porque era viuda y era muy pobre, entregó ¿cuánto de lo que tenía? Entregó todo. Ah, no, entonces déjeme con el diezmo. No, hermano, tú no tienes la obligación de pagar diezmo, ni de pagar nada por recibir un mensaje ni nada. En esta congregación no cobramos. Si tú nos ayudas a sostener este lugar, gloria al Señor. Y si no nos ayudas, pues nosotros seguiremos esforzándonos para el sostenimiento de este lugar. Pero algo que tú tienes que entender, que cuando la Escritura dice que toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra, es que nuestro Jesús es Dios todopoderoso y soberano. Y esto te va a impactar, que es lo que he querido decir. Estoy ablandando el camino para decirte que tus oraciones y tus ayunos quedan todos sometidos a la soberanía del Dios omnipotente. No, es que para que tú logres eso tienes que hacer ayunos. Es para que si tú oras todos los días, repite la misma oración todos los días hasta que Dios te cumpla. Porque hay la oración de la mujer cansona y el juez injusto. Yo lo dije de otra forma, pero así está. De hecho, dice, esta mujer me es molestia. Podría decirte la mujer molestona y el juez injusto. Que el juez injusto le hizo caso a aquella mujer cansona o molestona. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ya la tenía, pues ya estaba bastante cansado él de verla todos los días pidiendo lo mismo y le hizo justicia. Entonces algunos toman esta palabra para creer que pueden utilizar la oración como un método para doblegar a Dios.
el Dios del que habla la Escritura no se doblega con nada, sino es por su soberana voluntad y misericordia para ayudar a los hombres. Y que muchas veces en su soberana voluntad y misericordia nos concede a nosotros lujos y caprichos que no van en contra de su soberanía ni de su voluntad por cosas que nosotros estamos pidiendo. Para ello está el Espíritu Santo de Dios que nos enseña a pedir como conviene. Entonces, Jesús es todopoderoso. Qué triste yo cuando veo, mira, estamos delante del Señor. ¿Dónde? Míralo ahí, en la cruz. ¿Está tu Señor Jesús en la cruz? ¿Puede ser un Dios todopoderoso agarrado de las manos y de los pies, clavado en una cruz, hecho de arcilla, madera o yeso? No es el Dios todopoderoso. Pero soberana sorpresa cuando les digo o he tenido la oportunidad de decir a aquella persona, mira, ese que tú estás viendo, ese no es el Dios soberano y todopoderoso al que debemos pedirnos y no estamos delante de ese. Estamos delante del que está detrás de ese. Del que tú no ves. O sea, tú tienes a ese ahí, pero detrás de ese hay otro, que es el verdadero. No es este, es el que está allá. Que no ha podido ser manipulado ni podrá ser manipulado nunca jamás. ¿Sabe que hay hombres y mujeres que creen que a través de un ayuno y de una oración constante podrán doblegar la voluntad de Dios? Y ahora, estoy diciéndote no ores. Yo no te estoy diciendo que no ores. De hecho, el problema que tenemos en la iglesia hoy moderna es falta de oración, falta de comunión con Dios. Y que pues el ayuno como una disciplina de negarnos a nosotros mismos, no le conviene a Dios, te conviene a ti. Es una práctica para tu conveniencia. La verdadera oración te debe llevar a ti que cuando la soberanía de Dios sea manifiesta, tú hayas orado tanto que cuando venga la soberanía de Dios tú puedas decir, amén, gloria al Señor, tu voluntad se ha hecho. Ese es el trabajo de la oración. No doblegar al Señor, pastor, pero hay tantas imágenes escritas en la Biblia donde podemos ver que en aquel tiempo la ciudad iba a ser invadida y ellos ayunaron por muchos días y oraron al Señor y el Señor les concedió. Por supuesto, a un corazón contrito y humillado el Señor nunca despreciará. Y para mostrar su poder, Dios lo hará muchas veces. Pero tu ayuno y tu oración es perdóname la expresión para no la tomes como poco, pero en comparación con Dios sí es poco. Es una pequeña demostración de tu sujeción a la soberanía de Dios, gigante y enorme. Eso es tu ayuno y tu oración. O debería ser. Tan frágil delante de la poderosa y consistente soberanía de Dios que el día que tú ayunes y ores y Dios responda de manera acorde como lo que tú habías pensado, créeme que anticipadamente ya Dios había pensado hacerlo. Y cuando tú conozcas que esa fue su voluntad y que lo hizo y tú consideras que fue tu ayuno o tu oración la que logró esto, el Señor Dios Todopoderoso, dentro de su misericordia, te ayuda a que continúes en ayuno y en oración, porque así te has vuelto a Él y que has puesto en su misión de sujeción. Te has puesto sumiso delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Pero tanto como te responda como no te responda, Él es y seguirá siendo Dios soberano. Tu voluntad no impulsó a la voluntad de Dios para concederte lo que quería, sino conforme a su soberanía y su misericordia, Él nos concede. Perdone, se me olvidó de quién estoy hablando. La persona de Cristo. Tenemos que recordarlo. Ahora, encontramos en Hechos capítulo 2, verso 36, dice la Escritura de la siguiente manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Señor es amo, dueño, soberano. ¿Y Cristo es qué? Su ungido. Y salgamos del error de creer que Cristo es porque está crucificado. Se te parecen las palabras, pero no tiene nada que ver una con otra. La palabra Cristo significa ungido, escogido. Por eso Jesús fue crucificado, porque escogido, ungido, elegido, para poder ir a la cruz y pagar por nuestros pecados, no porque fuera cruz. O sea que entonces todos los que crucificaron son Cristo. No confundas la palabra Cristo con la palabra crucifijo. No vienen de la misma raíz. ¿De acuerdo? ¿Alguien se le aclaró esta duda? Bien. Quiero que sepas que su majestad, el soberano absoluto del universo, la vida, el camino, la verdad, la luz entre los hombres, la resurrección y la vida, también Él es quien determinará el destino eterno de todos los hombres. Mateo capítulo 16, Evangelio según Mateo capítulo 16, verso 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pastor, pero es que usted dijo que no somos salvos por obra. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando de determinación del destino eterno de todos los hombres. Unos creyeron en Él, otros no creyeron en Él. Retribución. Unos creyeron, tendrán su recompensa. Otros no creyeron, tendrán su recompensa. Y en Mateo 25, del 31 al 46, encontramos lo que es el juicio de las naciones. Y vamos a leerlo rápidamente para que comprendamos esta gran verdad. Él no solamente enjuiciará a individuo por individual, sino también a las naciones. Mateo 25, 31 al 46. El hombre venga en su gloria. El Hijo del Hombre es uno de los nombres que se le ha dado al Señor. Y cuando habla del Hijo del Hombre se refiere a María, porque nació de un humano, pero su concepción fue divina por parte del Espíritu de Dios. Repito nuevamente, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderá: ¿cuándo te vimos, Señor, hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, o sea, los miembros de la iglesia, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá el rey diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿E irán a dónde? Al castigo eterno, y a los justos a la vida eterna. Él determinará el destino eterno de cada uno de nosotros. Nosotros son verdades que queremos obviar de la persona de Cristo, pero es mi deber poder compartirte quién es el Señor y Dios Todopoderoso. En Mateo capítulo 16 encontramos, verso 26, Evangelio según Mateo, verso 16, 26, encontramos lo siguiente, dice: porque
¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor Dios Todopoderoso, quien determina, Él dará la recompensa. Él dará el destino final a cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús? El soberano Dios. Y Él hace la promoción de su voluntad y de sus planes como propósito del universo y de la vida de todo individuo. Él es quien guía a cada uno conforme a su voluntad. En Lucas 6:46 encontramos esta verdad. Se nos hace muy fácil llamar al Señor, Señor, por costumbre o tradición. Pero mire lo que dice el Señor, y aquellos de los que leímos, que cuando te vimos, Señor, dice, no, malditos apartados de mí, yo no los conozco. Pero mire lo que dice Lucas 6:46 para que tenga un poco más de claridad en cuanto a esto. Lucas capítulo 6, verso 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermano, ¿qué o quién es un Señor? Lo preguntamos el domingo anterior, ¿verdad? ¿Quién es un Señor? Cuando es mencionado de esta forma. Cuando dicen, llegó el Señor de la casa, ¿ese quién es? El que manda. El patrón, dicen algunos. El poderoso. Y él pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Ahora yo te pregunto a ti, ¿es Cristo Jesús tu Señor? Por eso puedes comprender un poco más cuando hablamos acerca de que una persona que pasa al frente y la ponemos a repetir con un micrófono, que reconozca que Jesús es su Señor y su Salvador personal, pero no sabe quién es un Señor y quién es un Salvador y de qué lo está salvando y por qué lo está salvando y cómo lo está salvando, no puede tener claridad de que su vida realmente sea salva. No la tiene. Porque él hace esta pregunta, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les mando? No, pero él hizo la oración de fe, entonces le salvo ya. No hay más nada. Hizo la oración de fe, punto final. Como si estuviera escrito una palabra que el que hace la oración de fe, esa persona se salva. Confesar a Cristo, y de la forma en que dice la Escritura, confesar a Cristo como Señor y Salvador, aplica más o menos, para que tengas un concepto, para aquellos que cuando estaban frente a César, tenían que decir si era César Señor o era Cristo Señor. Y el que confesaba o el que se retractaba que había dicho que Jesús era Señor, y delante de César, claro, tenía un verdugo ahí, alguien con un hacha o con una espada. A ver, ¿quién de los dos es Señor? ¿César o Jesús? No, yo estaba bromeando, es César. Ah, bueno, siga su camino y cállese. Pero aquellos que se mantenían en su fe, ¿qué cree usted que le pasaba? Los mataban, los mandaban a los circos romanos. Eran perseguidos por leones, por fieras, para divertir a los no judíos. Esa era la forma de confesar. No es que ya yo confesé, ¿dónde? En una baldosa de una congregación por allá. Soy salvo. No. Ahí tenemos un problema muy serio. ¿Cuántos de los que aquí estamos llamamos Señor al Señor? Sí, ¿verdad? Hoy quizás nos da pena alzar la mano, porque saben que viene obligada la segunda pregunta. Los que llamamos al Señor, Señor, ¿hacemos lo que el Señor manda? ¿O hacemos lo que queremos? Uy, me pesa como el brazo. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Hermanos, no lo tenemos allí, pero Juan 7:38 dice la palabra, el que cree en mí, como dice de la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura. Mira, ya lo tiene apuntado, ¿verdad?
Allá lo tienen un letrero allá en la reja de nuestra congregación. Apréndase eso. El que cree en mí, como dice que el pastor. El que cree en mí, como dice la Escritura. O como dice el pastor de aquella congregación. O como dice el evangelista bulloso que llegó la otra vez. O como el señor de la campaña. No, como dice la Escritura. Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo, Evangelio según San Lucas 12:47 dice lo siguiente, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Usted había leído esto en la Escritura? Entonces, si usted conoce la voluntad del Señor, ¿por qué no nos preparamos para la venida de nuestro Señor? Porque yo podría preguntarte efusivamente y sé lo que vas a responder. Van a decir, ni siquiera yo, sino van a decir amén. ¿Cuántos creen en Cristo? No va a decir yo, sino amén. Porque es una tradición y una costumbre que cuando el pastor dice algo de manera efusiva en cualquier púlpito, los demás tienen que contestar efusivamente la palabra amén. No es cierto. Escucha lo que pregunto. ¿Crees tú en el Señor? Sí. La respuesta tiene que ser sí. O sí o no. Pero si tú crees que Él es Señor, entonces debes entender y juntar estas dos palabritas, tenerlas muy cerca, porque él hace una pregunta y dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hace lo que yo te estoy mandando? Y también dice que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara, no hace conforme a su voluntad, ¿qué le va a pasar? Va a recibir muchos azotes. No, pero nosotros no, eso van a hacer otros. Tenemos que conocer la voluntad del Señor. Y tenemos que entender que la iglesia se está preparando. Hermano, el que tú no te estés preparando no significa que la iglesia de Cristo no se esté preparando. Y tenemos mucho miedo, algunos, cuando escuchamos una afirmación como esta. Quiero que sepas que Jesús el Cristo, Él debe ser amado por encima de todas las otras personas y cosas. Y aquí también tenemos un grave problema. Porque si te pregunto, en toda tu vida, en todo lo que tú tienes y todo cuanto está a tu alrededor, ¿qué es lo que tú más amas en tu vida? Entonces le mira la cara al esposo y después mira a los hijos y dice, no, a mis hijos. Después mi esposo. O mi esposa. O mis hijos y ya, no tengo, o mi suegra, no sé qué ame usted más. ¿Qué es lo que usted más ama en la vida? Amo a mi suegra como a nadie en la vida. Pues la Biblia nos lleva a nosotros a entender que Jesús debe ser amado sobre todas las cosas. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento y en los mandamientos. El primer mandamiento, dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, con todo lo que tienes, con todo lo que piensas, con todo lo que hablas, con todo lo que haces. ¿A quién? Al Señor. Nada ni nadie puede estar por encima de Él. Y voy a leer un versículo que ha podido ser tergiversado por muchos, donde pareciera que el Señor estuviera mandando a que odiáramos a la gente que está como familia alrededor de nosotros. Y no es así. Leamos Lucas capítulo 14, verso 26. Donde dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no pide poco. Porque Dios tampoco pide mucho. Porque Él lo pide todo. Hermano, cuando leemos esta palabra, que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, no te está diciendo que tienes que ir a pelear con ellos. No te está diciendo eso. Te está diciendo como un punto inflexible, extremo, en que si hay algo importante en tu vida, no puede ser más importante que el Señor. De hecho, te manda a honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa.
Pero si tienes que escoger entre tu madre, tu padre, tus hermanos, tus hijos, tu mujer, tu marido, tu suegra, lo que sea, tu trabajo, tu empleo, primero Dios. ¿Sabes cuántos hermanos han muerto en los últimos años? Que es la iglesia perseguida. Y que una de las cosas más terribles que aquellos han encontrado para torturar a los verdaderos creyentes es que dejan al padre de familia de uno. Dice, ¿vas a negar a Cristo, sí o no? Conviértete a nuestra religión, porque cristiano no puede ser. Aquí tengo a tu niña. ¿Te rehusas a volver a la tradición en la que estamos nosotros y volverte musulmán nuevamente? Ejemplo, me mantengo en Cristo, niña muerta. Eso es confesar al Señor. O sea, olvídate que confesar es la baldosa acá adelante. No, no, no. Muchas veces, tristemente, confesar al Señor delante de toda la congregación, en esa baldosa de acá, a veces es un show, un espectáculo más en medio de la reunión y no una verdadera conversión y un verdadero creyente. Y vamos con el otro, ya cuando has visto morir a tu hija. ¿Te mantienes en Cristo? Me mantengo en Cristo, muerto. Tu esposa, muerta. Y ahora sí te matamos a ti. ¿A usted le parece que eso es terrible? Pues pasa. Más frecuentemente de lo que usted se imagina. Nuestros hermanos de la iglesia perseguida. Porque a él se le debe seguir de manera radical y obedecer sin importar el costo. Porque él vendrá a juzgar el servicio también que le dé su pueblo y recompensará como corresponda. Vamos a saltarnos a Mateo capítulo 16, verso 27, por favor. Mateo capítulo 16, verso 27. Y vamos a leer la escritura que dice allí. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces somos salvos por obra. Vuelvo y te digo, no estamos hablando de salvación por obra. Estamos hablando de recompensa, de retribución. Y segunda carta a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 10, dice lo siguiente. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí tengo enfrente dos abogados a los que aprecio mucho y quiero con mi corazón. Son mis hermanos Kelly y su esposo Oscar. Si yo le hiciera la pregunta a los abogados que más amo en la vida, son ellos dos. Les preguntara, mis queridos y amados abogados, me llegó una carta donde me dicen, tiene que comparecer ante el tribunal. El que juzga los delitos penal, ¿no es? Un tribunal. Bueno, o recuérdeme que es un tribunal. La sentencia. Entonces, tribunales, ¿lo repite por favor? Donde se acerca a comparecer. O sea, la persona va y se presenta ante un tribunal. En ese tribunal va a encontrar a un fiscal. Y ese fiscal va a mencionar los delitos que éste ha cometido. Y un juez va a dar una sentencia, si se halla culpable o inocente. Si se halla inocente, se absuelve, y si se halla culpable, se dicta entonces una medida o una sentencia. ¿Quién imparte la sentencia? El juez. Pues, hermanos míos, nuestro juez tiene nombre y apellido: Jesús el Cristo. Es Dios. Pero ¿sabe una cosa? Mentí. ¿Qué mentí? En que ellos son los abogados que yo más amo.
Porque la Biblia que leo dice que si, ¿qué? Que si alguien hubiera cometido delito, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo, Jesús el Cristo. Él tiene el poder para juzgar y determinar si nosotros somos o no culpables. ¿De acuerdo a qué? A la fe, a la ley de la fe. Pero la fe no como una obra hecha por humanos o para complacer a Dios. La fe solamente es el medio por el cual usted es absuelto por la gracia y la misericordia de Dios. No sé si me comprendió esto. ¿Se lo digo más lento? La fe es un medio por el cual usted y yo recibimos por parte de Dios misericordia y gracia. En su soberanía nos expone, nos dispone, nos presenta su soberanía y su gracia. Pero Él también es juez y abogado para con nosotros. Después del Señor, ustedes son los abogados que yo más amo. Eso es verdad. Mis hermanos, tenemos juez, tenemos abogado, tenemos salvador, tenemos vida, tenemos luz. ¿Qué más tenemos? Tenemos pan. El pan alimenta, tenemos agua de vida, tenemos lo primordial, tenemos vida, tenemos un Dios soberano, tenemos, ¿qué más tenemos? Él es el determinador del destino de los hombres, Él es el Dios soberano, Él es el Dios salvador, Él es la resurrección, Él es la vida. ¿Qué más? El eterno y creador del universo. Todo eso es Cristo. Hermano, quítese de la mente que Dios el Padre es un viejito bonachón que se parece a Papá Noel o a Santa Claus, tierno así, al que tú puedes con tu palabrería hacer que cambie, que mute a tu libre conveniencia. Y que Cristo Jesús quedó sufriente en la cruz y que cuando se bajó quedó siendo pobrecito Señor Jesús. No, Señor. Él es todo lo que he mencionado. Él es el Dios Todopoderoso. Y por eso hoy a Él le damos toda la gloria, la exaltación y la honra que Él merece. Les presento o les he presentado a su majestad Jesús el Cristo. Y la iglesia dice amén. Y muchas cosas más es nuestro Señor. Así que ponte en pie hoy, hermano, y sé que este tema quizá ha confrontado algo en tu vida, pero si aquí yo no aprovecho cuando vienes para predicarte el Evangelio de Jesucristo, entonces no sé qué otro día lo haré. Porque si voy a tu casa porque me invitas a comer, comeremos. Si nos invitas a tomar café, tomaremos café. Y trataré de predicarte el Evangelio, pero la invitación no fue a predicarte, sino a comer, a compartir, a un paseo, a hacer ejercicio, no sé, mil cosas. Pero hoy vinimos a este lugar para que la palabra de Dios fuera expuesta y que te llevaras, no sé, ¿qué de todo esto? Me gustaría que tú te lo preguntaras, ¿qué de todo esto te impactó más de la persona de Cristo Jesús? Y a los amigos que nos escuchan también por la transmisión, ojalá pudieran también hacernos unos comentarios en la transmisión aquí en este canal y que pudiéramos de una u otra forma recordar qué se nos había olvidado del Señor o qué aprendimos de Él. Hermanos, este es el Evangelio y hemos sido llamados a la fe. Damos gracias a Dios por su misericordia y amor.